Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de literatura donde os voy a hablar del TBR de septiembre. Ya estamos ahí, ya ha llegado septiembre, se ha ido agosto, despedidos, chao chao, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, pues aquí viene el TBR de este mes de septiembre, que va a ser un mes bastante movido, así que voy a hacer un poquito como siempre, voy a escoger 4 libros y luego probablemente añadiré pues alguna que otra cosilla, probablemente relatos de Lovecraft o relatos del Círculo de Lovecraft, como viene siendo habitual. Y bueno, pues vamos allá, porque cuando miro los libros que voy leyendo, que voy a leer este mes o que tengo previsto leer este mes, veo toda una serie de libros que vienen de atrás, vienen de sagas, vienen de historias, y la verdad es que parece bastante curioso. Por supuesto, cuando empiezas es una sensación a veces de que tienes por delante un trabajo de la leche, pero según va avanzando las lecturas, pues te dan una buena sensación y te vas dando cuenta cada vez más de que el fin se acerca, aunque suene así un poco, no sé, así un poco profético, pero bueno, es bastante curioso. Vamos allá con el primero de ellos, vamos a meter un poquito de ciencia ficción con Hacia la Fundación, el segundo de los libros precuela de Isaac Asimov, donde se nos va a seguir contando la historia de Hari Seldon antes de la fundación. Es cierto, muchos me decís que lo importante es la fundación, la trilogía de la fundación, o incluso los libros posteriores de la fundación, que pueden entrar dentro de la historia en sí misma, pero las precuelas se suelen dejar un poquito aparte. Es una cosa que a mí me sorprende mucho porque la verdad es que son libros muy aprovechables, muy al estilo de Asimov, y siempre mostrándonos una parte importante de trasfondo dentro de la propia historia. Por ejemplo, en el libro de agosto, de Preludio a la Fundación, vemos cómo nos cuentan historias de diferentes sectores de Trantor. Y varias historias curiosas donde observamos cómo la saga de los robots y la saga del Imperio, además de toda la historia de la Tierra, que en su momento nos contó, como digo, con la saga de los robots, pues cómo tienen reminiscencias en un Trantor miles de años después. Que yo eso pues me parece bastante curioso, cuanto menos. Aquí, como digo, vamos con Hacia la Fundación, donde vamos a ver un Hari Seldon más implicado en lo que viene siendo el gobierno imperial, ¿vale? Recordemos que el Imperio Galáctico tiene a su hombre fuerte, tiene a Demerzel, del cual pues vamos descubriendo cosas a lo largo de los libros, y pues vamos a ver cómo Hari Seldon, pues también dentro de su psicohistoria, pues va a tener también algo relevante que decir. Pensar que estamos hablando de un matemático que está planteando el ver el futuro por las matemáticas, es decir, matematizar el futuro y tener claro lo que va a pasar, de manera que tú puedes cambiar lo que viene siendo los actos que estás haciendo en el momento para que cambie un futuro a un futuro distinto. Básicamente como conseguir cambiar el futuro con tus actos actuales, lo cual parece un poco perogrullo, pero realmente si lo tienes matematizado es muy curioso. Por supuesto se llama la atención y vamos a ver qué es lo que va pasando en Hacia la Fundación, antes de que empiecen los eventos de la propia fundación en sí mismo, que yo creo que todos conocemos, todos hemos leído alguno de estos libros míticos y la fundación es el primero de los libros que se suele leer, vaya. Con lo cual, pues lo dicho, vamos a ver cómo empiezan o cómo llegamos hasta ese punto que yo creo que es bastante curioso. Vamos allá con el segundo de los libros. El segundo de los libros, que es La Muralla del Dragón. El segundo de los libros de la trilogía del Imperio, ¿vale? El volumen 2. En este caso, escrito por Troy Deming, ¿vale? Es bastante curioso. El primero lo escribió David Cook, que es un autor, vamos a decir, extraño, en el sentido de que ha escrito varios libros para la Dragonlance, ha escrito varios libros de los Reinos Olvidados, estuvo, bueno, muy metido en temas de desarrollo de juegos para ordenador y demás. Incluso también juegos de rol, juegos de estrategia. Bueno, digamos que es un escritor polifacético. Y en este caso tenemos por aquí nada menos que la segunda parte con Troy Deming, que por supuesto lo primero que hace es agradecer a David Cook por el trabajo, la ayuda que tuvo a la hora de escribir el libro y demás, y donde vamos a ver cómo evolucionan pues estos muchachos, estos mongoles fantásticos, vamos a llamarles, con esa caballería ligera, con ese arco y flecha, pues disparando flechas desde el caballo, que parece muy interesante y demás, pero que bueno, que en principio no parece que te dé la sensación de que puedan dominar el mundo, y así lo hicieron los mongoles en nuestro mundo, y así lo intentarán hacer estos muchachos en pues este mundo de los Reinos Olvidados. Recordemos que tenían una enorme muralla que superar en el libro anterior, y en este caso, bueno, el título es La Muralla del Dragón. Veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Porque la sensación es que se van a meter en todo este reino, un reino que podría parecer algo similar al antiguo Imperio chino, y vamos a ver qué es lo que va pasando por ahí. Como digo, vemos como una especie de bárbaros a caballo empiezan a tener ciertas responsabilidades con las zonas que conquistan.
En el primer libro, el propio Koha, nuestro muchacho protagonista, los ojos que narran la historia, le tienen que advertir al buen hombre, al Kahan, ¿no? Al jefe de todos, le tiene que decir, oye, no puedes conquistar esta ciudad, que se te rindan y dejarle sin más, tienes que dejar a alguien al cargo, ¿no? Cosa que le dejó bastante sorprendido. Dijo, bueno, pues voy a dejar a alguien de confianza al cargo, a ver qué va pasando. Pues aquí vamos a ver algo igual, cómo va evolucionando de unos simples bárbaros a caballo, que bueno, lo de llamarles bárbaros a veces es un poquito de aquella manera, pero de estos hombrecillos a caballo que van evolucionando pues a algo mucho más tangible y algo mucho más sólido. Y aquí vamos a ver cómo, si se van a establecer o no se van a establecer, o qué va a ir pasando. Los mongoles sí se establecieron, ¿vale? Y crearon un enorme imperio en la zona asiática y también llegó hasta Europa, con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este maravilloso mundo de fantasía que son los reinos olvidados. Y vamos allá, bueno, con este libro doble, que en principio solo voy a leer el primero de los libros, veremos cómo hago. Pedazo de tochaco, ¿vale? La torre evanescente de Michael Moorcock, ¿vale? Volvemos a tener al bueno de Elric de Melniboné liando la parda por los reinos jóvenes, después del gran libro que es el de... Bueno, el libro anterior, maldita sea, me he quedado en blanco. El misterio del lobo blanco, que no me salía el título. Bueno, pues el misterio del lobo blanco es un libro rompedor, que acaba con todo lo que pensábamos del bueno del Elric de Melniboné, y bueno, pues nos encontramos cómo va evolucionando poco a poco. Los reinos jóvenes triunfan, los reinos jóvenes llegan todavía más lejos de donde jamás podrían haber esperado que llegaran los humanos, pero ya sabes que los humanos son cabezones, son muchos y se reproducen como moscas. Entonces al final pues acaban conquistando los mundos de fantasía. Y en este caso pues vamos a ver qué es lo que va pasando por aquí. La verdad es que me quedé un poco, vamos a decir, no desanimado, pero sí un poco triste porque no había más movimiento de lo que viene siendo la idea del caos de Michael Moorcock en el mundo del Elric de Melniboné. Y te quedas un poco triste diciendo, caramba, todo es demasiado físico, todo es demasiado conquista, ataque, reconquista, vamos a intentar conseguir tal objeto, vamos a intentar X, Y o Z, pero digamos que es todo muy tangible. No vemos esos desiertos del caos mutantes como vemos en el prólogo del libro, y vamos a ver si aquí nos los encontramos o no. Tenemos por un lado la torre evanescente. Lo de la torre me recuerda a Cierta Torrecilla, ¿vale? Donde precisamente iba alguno de sus conocidos a conquistar nuevas tierras que surgían directamente cuando él pensaba en ellas, y La venganza de la rosa, que en principio lo voy a dejar para el próximo mes. Veremos si no me engancho y no me pillo el libro del tirón, y bueno, pues veremos qué va pasando por ahí. Como digo, un mundo que va en plena evolución, y eso me gusta mucho, porque estamos muy acostumbrados a los mundos que son fijos, que tiene unos reyes o unos reinos fijos y que no cambian, y sin embargo, pues aquí vemos cómo todo va mutando de una manera, diría que bastante sorprendente, y que no solemos ver en los libros de fantasía. Y vamos allá con Dioses del mundo del río, del bueno de Philip Joseph Farmer, que este sí es el último libro de la saga del mundo del río. Recordemos que los 4 anteriores se consideraban que eran un todo y que terminaban, ¿vale? Los libros terminaban ahí ya directamente. Y es curioso porque los fans no quedaron satisfechos, ¿vale? Yo no sé si me gustará o no el final del libro anterior, ¿vale? De lo que viene siendo esto, el laberinto mágico. Y vamos a ver qué surge después, 20 años después del mundo del río y 20 años después de la finalización del mundo del río, para que Philip Joseph Farmer escriba otro final. Cuando digo otro final suena un poco feo, ¿vale? Simplemente él escribió pues esta tetralogía, terminó los libros, terminó la saga, consideró que estaba acabada, pero entiendo que quedaban con ciertos misterios por resolver, y la gente pues no es que se le cabreara, pero le reclamaba y le decía, oye, termina todo, explica todo, o explica al menos algunas partes determinadas de los libros, cosa que me parece bastante sensata, ¿vale? Y bueno, pues aquí sale Dioses del mundo del río. Empezamos a ver un poquito hacia dónde van los tiros en el libro anterior y vemos cómo la saga medio concluye. Como digo, pues ya os explicaré si me parece más o menos coherente este final o la manera de terminarlo, pero realmente se puede continuar, o la sensación es esa de que se va a poder continuar sin mucho problema, y tenemos por fin el mundo del río redondo por completo. Los 5 libros más el libro de relatos, donde vemos también alguna que otra cosilla interesante, sobre todo en cuanto a los personajes que leemos en esta saga, ¿vale? Porque vamos a ver cómo pues diferentes personajes quedan un poquito en el aire, o mejor dicho, su pasado no se nos explica del todo bien, de manera que en los relatos vamos a ver cositas más interesantes. Y bueno, pues veremos cómo termina el mundo del río, ¿vale? A mí me parece de lo más curioso, me parece una idea, vamos a decir, original,
que dicha a día de hoy pues me parece que es bastante notorio. Por supuesto estamos hablando de hace unos años ya, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues la idea original sigue siendo una idea original. No es una filosofía creada desde cero, ¿vale? Por supuesto, es una filosofía que tenemos en nuestro propio mundo, que quizás pues aquí en Occidente no se conoce tanto como debiera, pero realmente me parece que es una de estas historias que vale la pena rematar dentro de todas las incógnitas que quedan, dentro de ese mundo del río que está planteado, pues como ha querido plantearlo Philip Joseph Farmer, que al fin y al cabo pues es el que tiene ese trasfondo o tiene esa idea genérica para plantear el mundo del río. Y bueno, pues decir que me parece cuanto menos interesante, ya digo, por un lado la filosofía, por otro lado el planteamiento en sí mismo del mundo del río y sobre todo cómo poco a poco se nos van dando a conocer nuevos datos sobre la creación del mundo del río, sobre estos misteriosos éticos que han creado ese enorme mundo del río y sobre sus motivaciones. Porque la duda que queda siempre es cuál es esa motivación para hacer resucitar a millones de humanos que han vivido en la Tierra a lo largo de milenios, ¿no? Pues esas motivaciones, esa filosofía, esa idea de la humanidad o esa idea de la humanidad barra almas, pues parece desde luego bastante filosófico, bastante interesante. Y bueno, pues lo dicho, una finalización, veremos hasta dónde se puede terminar sin fastidiar lo que viene siendo pues la idea o el concepto filosófico en sí mismo del mundo del río. Y bueno, estaba viendo cómo colocar los libros, ¿vale? Para hacer la finalización, ¿no? La verdad es que parece bastante curioso, ¿no? Pero vamos a irlos poniendo así un poquito, como digo, en orden piramidal, que es algo que me parece desde luego bastante interesante. Y bueno, son unos libros bastante curiosos. Quizás, bueno, es gracioso porque evidentemente, por una parte tenemos los libros de Rick de Melniboné, que vamos con la saga, bueno, ya va un poquito más avanzada, pero todavía queda bastante. Este mes terminamos el mundo del río, ¿vale? Que yo creo que es maravilloso. Todavía me estoy pensando si hacer un vídeo largo, ¿vale? Estamos hablando de un vídeo de como mínimo hora y pico, sobre el mundo del río en general, con spoilers a saco, ¿vale? Veremos si la gente se anima o no. Bueno, es una posibilidad, veremos qué se puede hacer. La muralla del dragón, el segundo de la trilogía, ¿vale? Y la segunda precuela de Asimov, ¿vale? Mucha gente critica a Asimov. A mí me hace mucha gracia porque le caen críticas, le llueven críticas por escribir tantos libros de las diferentes sagas, de combinar las sagas en sí mismas y demás. Pero si te fijas en los libros, las sagas nos está hablando del mundo, de nuestro mundo en general, ¿vale? Parte de un futuro más o menos cercano, o que más o menos podríamos considerar cercano a nosotros, de exploración espacial y de por dónde podían ir los tiros en la Tierra. Y de ese futuro, pues va lanzándose cada vez más hacia la aventura, hacia el futuro, ¿vale? Donde ya, pues, la especulación es brutal. Pero sigue unas líneas bastante lógicas y bastante coherentes. Lo mejor de todo es que en el propio libro Preludio a la Fundación te explica la lectura, o en el prólogo de Preludio a la Fundación te explica el orden de lectura y te incluye absolutamente todos los libros, diciendo que además queda un hueco entre Preludio a la Fundación y la Fundación para escribir otro libro más, que en este caso es Hacia la Fundación. Sinceramente creo que Asimov lo tenía clarísimo a la hora de lo que quería escribir, las historias que quería escribir y lo que quería contar, y luego simplemente fue completando las piezas del puzzle. Por una parte, evidentemente, empiezas con la propia fundación en sí misma, que es el libro que más puedes vender, si eres con Fundación y Tierra, con los límites de la fundación y demás, pero luego, cuando ya tienes la fama, te vuelves para completar todo el puzzle de piezas. Esa es mi opinión y no me vais a sacar de él. Más allá de eso, evidentemente, tiene muchísimos otros libros que se pueden leer o no, pero que, bueno, que no forman parte de este inmenso puzzle. Del mundo del río, bueno, ya escucharéis mi opinión, tanto en el libro que viene con una especie de finalización, no en falso, pero una finalización que quizás en la época no se entendió. A día de hoy nos finalizan Lost y nos quedamos tan panchos, pero en la época, digamos que como que no gustaban ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hubo esa reclamación y al final el propio autor entró en ella y escribió un quinto libro. Y bueno, La Muralla del Dragón, decir que era muy habitual en la época, después de la Dragonlance, después de que Margaret Weiss y Tracy Hickman de pronto pues se convirtieron en unos autores brutales que nadie esperaba,
que básicamente pues ahí aparecieron de la nada y con una buena dosis de imaginación, mucha ayuda, ¿vale? Porque tuvieron ayuda, obviamente, pero sobre todo pues mucha imaginación y muchas ganas, pues consiguieron escribir una saga brutal e iniciar una saga brutal que todavía llega hasta nuestros días. Y que también pasó, ¿no? En la Dragona se contagiaron un poquito de esa idea de decir, si realmente tenemos una buena base, tenemos una buena historia y tenemos unos buenos autores, pues da un poquito igual quien escriba el libro. Si juegan en equipo se puede hacer cosas maravillosas, y en este caso creo que lo llevaron hasta el extremo de que los 3 libros de la trilogía están escritos por 3 autores diferentes, y sin embargo, pues bueno, veremos si canta mucho, si aportan o si es un fracaso al respecto, pero mi experiencia, sobre todo con los libros de la Dragonlance, es que probablemente sea la mejor idea que podían haber tenido, la de escribir, la de utilizar a 3 autores para los 3 libros. Y por último, de Rick de Melibone, como digo, un personaje muy extraño, con un autor también muy extraño, pero que, bueno, pues aquí estamos, a día de hoy todavía hablando del Rick de Melibone, y que aunque te cuentes libros como el primero, que a mí me pareció muy normalillo, o el segundo, que me pareció incluso malo, pero la saga está ahí por algo, ¿vale? Y es una muy buena saga de fantasía oscura que remonta brutalmente hasta los cielos, diría yo, porque me parece que va a ser una de las mejores sagas que he leído nunca, teniendo en cuenta eso, que el primero es un libro muy normalito y que el segundo me pareció malo, directamente. Pero esto se dice y no pasa nada, y al que tenga un buen recuerdo del libro, que lo vuelva a leer y que piense que quizás a una persona que se lea a día de hoy el Rick de Melibone, quizás el primer libro no le convenza y quizás con el segundo decida dejar de leer la saga. Por eso me parece muy interesante decir estas cosas, para que no deje de leerla, que al menos lea el tercero y que a partir de ahí vea si le convence o no le convence, y darle una oportunidad a esta saga que, como digo, se está volviendo maravillosa. Y bueno, pues nada más, chicos, espero que os haya parecido un TBR interesante y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.